8, 9 y 10. Efesios capítulo 1, versículos 8 al 10. Amén. Efesios capítulo 2, del verso 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre celestial, invocamos tu poderoso y glorioso nombre una vez más en esta noche. En esta ocasión, Señor, queremos pedirte que nos bendigas a través de la palabra. Estamos, Señor, aquí dispuestos a recibir la palabra, y tú, Señor, nos inspiras, tú nos traes la palabra que necesitamos. Por eso en esta noche, Señor, pido que me des la capacidad, Señor, de predicar esta palabra poderosa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Quiero predicar bajo una pregunta, una interrogante, hablar de esta doctrina fundamental, y la pregunta es: ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Pareciera que la pregunta sobrara, porque aquí estamos porque queremos salvación. Y además la inmensa mayoría de los presentes sentimos el perdón, sentimos la salvación en nuestra vida. Pero me parece que es importante que tengamos las definiciones claras para no correr riesgos. Yo creo que no hay otro tema más importante que este, el tema de la salvación, porque es que la salvación del alma lo es todo. Acuérdense ustedes que la Biblia, el Señor Jesús dijo a través de la palabra, el Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le aprovechará al hombre que se gane el mundo entero? ¿Se imagina usted que haya un hombre en la tierra que pueda comprar todo el planeta y sea de él? ¿De qué le sirve que sea el dueño del mundo entero si pierde su alma? Y eso me hace pensar a mí que la salvación es algo muy importante, más importante que todas las cosas. Entonces vale la pena gastar tiempo en este tema. Porque a veces podemos llegar a equivocarnos. Podemos llegar a equivocarnos al considerar que somos salvos sin serlo. ¿Cuántos de ustedes han oído la frase de alguna persona que les ha dicho: sálvese usted con su religión, que yo me salvo con la mía? ¿Le han dicho alguna vez? Sí. Y esa persona no le dice eso a uno porque sea caprichoso, lo dice porque él cree que con la religión que tiene se salva. Bueno, eso pasa con las personas que no han tenido un llamado en la iglesia. Pero es triste decirlo que aún dentro de la iglesia hay personas que creen que pueden ser salvos, pero no tienen bien definido el plan de salvación.
Entonces, estos temas toca remolerlos, reenseñarlos, repetirlos. Y seguramente mucho de lo que se predica sobre estos temas, pues ya no lo sabemos, pero habrán cosas que nos ayudan a tener más claro el panorama. Gloria al nombre del Señor. La definición bíblica de salvación. Me parece que es muy importante definir el concepto bíblico de salvación, porque cuando nosotros podemos tener bien claro el concepto que presenta la palabra con respecto a salvación, entonces tenemos más clara digamos la obra redentora de Cristo en favor de nosotros. Comienzo diciendo, hermanos, que digamos el origen, lo que llamamos la raíz etimológica de la palabra salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se vierte como Yeshua, es un término en otro en griego o en hebreo, y eso literalmente significa quitar o librar a alguien de un cargo o de una carga, o librarlo de una opresión, o librarlo de un peligro. Salvación. Si usted va por un andén y sale un perro bravo y logra evadirlo para que no lo muerda, usted fácilmente puede decir: me salvé de que me hubiera mordido ese perro. O si le pasa un carro cerca que casi lo atropella, pero no lo atropella, usted dice: me salvé de que me hubiera atropellado ese carro. Es como para definir. Que se vino un derrumbe y logró pasar y no le cayó encima, me salvé de que ese derrumbe me hubiera, ¿cierto? Me salvé. O sea que la salvación tiene que ver con el escapar de un peligro. Salvarse es escapar de un peligro. Lo complejo de esto, hermanos, es que escapar del peligro de la condenación no es agilidad humana, no es inteligencia humana. Escapar del peligro de la condenación es un acto de misericordia. Amén. Es un milagro. Amén. Y es muy importante que la iglesia tengamos eso bien claro. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros tenemos bien claro estos asuntos, nosotros no criticamos tanto ni juzgamos tanto a los demás. Porque es que yo les digo, hermanos, si no hubiera sido por la intervención divina, ¿quién sabe qué estaríamos nosotros haciendo? Estaríamos por ahí viéndonos algún partido del mundial, quién sabe a dónde, o tomando cervezas. Y pensando en el domingo, de pronto así se puede madrugar a ir a misa. Si no hubiera sido por el Señor, amén, pues nosotros estaríamos peor que otros. Entonces, cuando nosotros tenemos esto bien claro, solo damos gracias a Dios, pero no juzgamos tanto. De modo que si hablamos de la salvación del alma, en el sentido espiritual, el ser humano, en el sentido espiritual, la Biblia lo presenta con un diagnóstico
terminal. En un estado terminal es el diagnóstico. Y a ver, hermano Carlitos, si proyectamos ahí Isaías 1:6, para que miremos solamente así a grandes rasgos un texto que nos presente una radiografía, un diagnóstico de la salud espiritual de una persona sin Dios. ¿Se alcanzan a leer? ¿Cómo es el diagnóstico? Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él. Oiga, está enfermo todo. No tiene bueno ni los ojos, ni la boca, ni las manos, ni nada. Está enfermo todo. Dice el texto, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él. Sino que, ¿qué es lo que hay? Herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, es moribundo, agonizante. Ese es el estado y ese es el diagnóstico de una persona sin Dios. Por eso no piensen alejarse de Dios. Luche por permanecer en el camino del Señor. Trate de serle fiel a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y solamente una persona que está enferma necesita un médico. Amén. El Señor lo dijo. Los que están sanos no necesitan médico. Los que necesitan médico son Los enfermos. los enfermos. Por eso el buen pastor no se preocupó por las ovejas, por las 99 que tenía ahí en el corral. Él se preocupó por las que se habían perdido. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces el estado, hermanos, es gravísimo y solamente alguien que está enfermo necesita un médico. Amén. Y nosotros podemos ver el estado de una persona sin Dios. O sea que la inmensa mayoría de los seres humanos necesitamos a Dios. Amén. Necesitamos a Dios. ¿Por qué será que una persona enferma busca un médico? Quiere salvarse de la muerte. Es que si yo me enfermo mucho y me hacen bebidas en la casa y no mejoro, entonces me cruza el pensamiento, ¿me puedo morir? ¿O no? Amén. Me puedo morir. Entonces, como uno piensa en que se puede morir, entonces busca un médico. ¿Para qué busca el médico? Para que el médico lo ayude a salvarse de la muerte. Solo alguien que está enfermo necesita o busca a un médico. Por eso el trabajo de la predicación del evangelio en el evangelismo es predicar un mensaje que permita que la gente se dé cuenta que está enferma. Amén. Porque hasta que no entienda que está enferma, pues no va a buscar el médico. Entonces usted encuentra montones de gente que dice, hasta bobada, vaya con una bullaranga aquí, que tal cosa, que tal otra, porque no consideran que esto que llevamos nosotros es la medicina para la enfermedad espiritual. Solo el que está enfermo necesita el médico. Solamente alguien que está acusado de algo necesita un abogado. Romanos capítulo 3, verso 10, vamos a mirar. Solo alguien que está acusado de algo, y eso es apenas normal. Una persona se mete en un problema, le pasa algo, tiene una situación que lo pone en confrontación con la ley. Lo primero que piensa es, ¿dónde hay un abogado? ¿Quién será un buen abogado que me represente? Porque necesita los servicios de un abogado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No, vamos a leer varios versículos de este capítulo. A ver, sigamos allí. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Mire la condición. Con su lengua engañan, veneno de culebras, ahí se aspides, hay debajo de sus labios. Eso es lo mismo. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este verso dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso quiere decir que el ser humano espiritualmente está emproblemado con la legislación divina. Amén. Y si se quiere salvar de un carcelazo, le toca buscar un buen abogado. Y si lo llegan a sentenciar a ese carcelazo, ¿por cuánto le toca pagarlo? Yo le pregunto, ¿cuánto será el juicio? ¿Cuánto será en la audiencia? ¿Cuánto le darán de condena? La Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia es muy clara. El que se salva eternamente. Amén. Y el que se pierde eternamente. Yo lo he predicado y esta noche aquí cabe bien para volverlo a decir. Si a una persona le dijeran que por violar la legislación divina y no corregir su situación, lo llevan al infierno por 1.000.000 de años, a pagar una condena de 1.000.000 al infierno, 1.000.000 de años, esa persona tendría la esperanza de que algún día se cumpliría 1.000.000 de años. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia lo que dice es Eternamente. que lo echen en las tinieblas de afuera, será el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca se muere. O sea que es un carcelazo eterno. Entonces, consideren, hermanos, consideremos, iglesia, si es importante la salvación. Amén, amén. ¿Cómo es posible que una persona que Dios se ha fijado en ella, que Dios le ha hecho un llamamiento santo, que Dios lo ha lavado con su sangre, que Dios lo ha participado en su naturaleza divina con su Espíritu Santo, que Dios lo ha protegido de tantas legiones de demonios que lo han querido devorar? ¿Y cómo es posible que no valora el estado en el que Dios lo ha puesto? Amén, amén. Que cambia su comunión con Dios por cualquier cosa. Y digo cualquier cosa, porque por grande que sea la propuesta, no se puede comparar con esta salvación. Amén. El apóstol, el escritor, hablando de esto, habla de una salvación tan grande. Es que esta es una salvación muy grande. A usted le pueden proponer lo que quiera, pero es que, hermano, esto es una salvación muy grande. Ahora nosotros somos seres humanos y seguramente alguna vez habrán habido momentos complejos espiritualmente y habrán habido momentos de tentación, pero este mensaje es para que entendamos que no podemos negociar la salvación. No se puede. Solamente alguien que se está ahogando necesita un salvavidas. ¿Para qué un salvavidas si yo no me estoy ahogando? Un salvavidas se le tira a alguien que se está ahogando.
Por ahí hay unos versículos en el Salmo 69 que hablan de eso, pero vamos a avanzar con el tema. En el Antiguo Testamento, el término salvación está muy relacionado, yo diría íntimamente relacionado con la liberación. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que cuando habla de salvación, a lo que se refiere es a liberación. Amén. Amén. Porque usted lo ha oído muchas veces predicar, yo también, que la salida de Israel de Egipto es un tipo de la salida de nosotros del mundo. Y la salida de Israel de Egipto fue un acto milagroso. Eso no fue de inteligencia. Eso fue un acto milagroso. Israel fue liberado por mano de Moisés bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios fue el que lo sacó. Gloria al nombre del Señor. Y usted sabe lo complicado que fue sacar a Israel. Lo complicado. Porque el enemigo, el que esclaviza, no quiere soltar. No quiere soltar. Él no quiere. Y por momentos decía, listo, sí, váyase, pero después reaccionaba y decía, no, ¿cómo lo dejan ir? Y iba detrás de él y volvía y lo capturaba. Ustedes han leído la Biblia y saben, ¿cierto? Y dele, y que se iba, que no se iba, hasta que al fin no los dejó ir y salieron. Y como el mandato de Dios fue ir por el camino del desierto, por el Mar Rojo, entonces eso para que se cumpliera que la liberación, lo que es la salvación, es un milagro. Amén. Es un milagro. Y allá en la orilla del Mar Rojo, allá ustedes conocen la historia, cómo el diablo, cómo el faraón los persiguió con todos sus ejércitos, y ellos pensaron que los iban a capturar. Ellos creyeron que no tenían escapatoria. Pero Dios en su infinito amor abrió camino en medio del mar. Alabanzas al nombre del Señor. Y el pueblo pasó al otro lado. Y el diablo, no contento, el faraón con sus ejércitos lo persiguió. Pero ustedes saben que Dios juntó las aguas y destruyó a faraón y a sus ejércitos. Alabanzas al nombre del Señor. Y eso es un tipo de la salvación, hermanos. Un tipo de la salvación. A nosotros nos tenía un verdugo, nos tenía esclavizados. Y yo espero que esta noche ninguno de los que hay aquí tengan ataduras o cadenas que todavía le tenga el faraón. Yo espero que esta noche aquí podamos alzar la voz y las manos con toda libertad para darle la gloria a Dios, porque Él nos ha hecho libres para la gloria de su nombre santo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces la salvación está muy relacionada con lo que es la liberación. Por ejemplo, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Vamos a mirar ese texto. Dice lo que estábamos mencionando. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Cuando estaban en la angustia, 14:13, ¿no? Éxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved, ¿qué cosa? La salvación. La salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca
nunca más para siempre los veréis. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Esto para decir en esta noche que nosotros, iglesia, nosotros no estamos solos. Amén. Nosotros no vamos en este peregrinar solos. Amén, amén. Nosotros tenemos a alguien que pelea las batallas de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. La Aleluya. voz de Dios para la iglesia en esta noche a través de este mensaje es: no tengan miedo, no teman. Amén. Párense firmes y podrán ver la salvación que Jehová hará con vosotros. Amén. Porque todos esos que te están persiguiendo no los va a volver a ver usted jamás. Amén. Hay alguien que vino al culto que siente que hay una fuerza que lo están persiguiendo. Hay alguien que esta noche vino al culto y está sintiendo que hay una situación de adversidad y de tinieblas que lo quieren invadir. Yo lo invito a que crea esta palabra, porque los enemigos que te quieren ver en la mala, usted no los va a volver a ver jamás, porque hay un Dios que pelea nuestras batallas. Y el profeta dijo, porque era un profeta, dijo: ver la salvación. Y no se refería a otra cosa sino a la liberación. Amén. Porque es que nosotros a veces vivimos unos conflictos. Nosotros a veces vivimos unas situaciones internas tan fuertes, hermano. En la casa, a veces en el hogar, a veces en el trabajo, a veces con los vecinos, a veces con los compañeros, a veces con los empleados, en fin. Hermanos, a veces se vienen situaciones tan complejas que uno no sabe cómo manejarlas, que uno no sabe cómo enfrentarlas. Pero esta noche hay una palabra de parte de Dios para decirnos que nosotros tenemos quien pelea nuestras batallas. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Jueces capítulo 3, versículo 31. Es un gran ejemplo también, porque los jueces fueron usados por Dios para salvar a Israel de sus enemigos, trayéndoles la libertad, haciéndolos libres del oprobio que les provocaban los enemigos. Gloria al Señor. Y este versículo dice 3:31 de Jueces: después de él fue Samhar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó A Israel. a Israel. Él también salvó a Israel. ¿Sí ven que habla de salvación? Este hombre que menciona aquí, uno de los jueces, dice la palabra del Señor que tomó un arado. Una quijada es un arado, es lo que se usa para levantar la tierra. Amén. Y con un arado, con una quijada esa, se enfrentó a los enemigos de Israel y mató como 600 tipos de los enemigos del pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor que a través de esa obra que hizo este hombre dirigido por el poder de Dios, dice que él también salvó a Israel. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo que hizo fue liberarlos, pero eso está relacionado con la salvación. Un hombre que se llamaba Ezequías, segunda de Crónicas 22:32. Ese hombre fue liberado de la opresión de Sennacherib, el rey asirio. Y dice la palabra del Señor: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, el rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. A través de este hombre salvó Jehová a Ezequías y a todo el pueblo. Pero lo que hizo fue liberarlos.
Isaías 38:20, otro pasaje del Antiguo Testamento, dice que fue después, más tarde, que salvó a Ezequías, librándole del azote de la enfermedad que tenía. Y entonces dice este hombre, 38:20 de Isaías: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. La confianza de que el que salva es Dios. Amén. Aleluya. Y el salmista, el Salmo capítulo 18, verso 3, él confiaba en Dios. Él creía que el único que lo podía salvar era Dios, libertándolo de la mano de los enemigos que lo tenían asediado. Y dice el verso 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y dice él, y seré salvo de mis enemigos. Pero no era otra cosa sino liberación. Hay muchos ejemplos más en el Antiguo Testamento que quiero obviarlos por causa del tiempo, pero la Biblia, hermanos, tiene un montón de ejemplos de que la salvación está relacionada con la liberación. Amén. Liberación. Si nosotros somos honestos, si somos sinceros, nosotros tenemos que reconocer que había un enemigo que nos había secuestrado y nos tenía cautivos, nos tenía subyugados, nos tenía esclavizados, y éramos esclavos 100% del pecado, y como que disfrutábamos pecar y vivir en las cosas mundanas. Pero hermanos, apareció un día en nuestros caminos este bendito evangelio. Apareció este bendito mensaje de salvación, aleluya, a la vida nuestra. Y creímos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir que todos, creímos. Alabanzas al nombre del Señor. Primero creímos en el diagnóstico, creímos que estábamos enfermos, creímos que estábamos problemados con Dios por violar su ley, creímos que estábamos a punto de ahogarnos en el pecado y que necesitábamos un salvavidas. Primero creímos el diagnóstico y luego entonces creímos que había alguien que podía librarnos, que podía liberarnos. Alabanzas al Señor. Esas cadenas que nos ataban todos los días eran más fuertes, eran más sólidas, y aunque luchábamos para romperlas y liberarnos, nunca pudimos. Y si no hubiera sido por el Señor, nunca lo hubiéramos logrado. Solo que un día, como allá en la tierra de los Gadarenos, apareció el libertador, aleluya, apareció el Todopoderoso. Y dice la Biblia que a ese gadareno que le ponían cadenas poderosas y no las podían sostener, llegó el que le quitó las cadenas, las ataduras, aleluya, y a nosotros también nos liberó el Señor. Y hoy somos salvos. Iglesia, yo los invito a creer que somos salvos. Porque la salvación hay que creerla. Porque esto es para el que cree. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que el Señor de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Amén. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere. Esto hay que creerlo. Amén. Yo creo que la obra de Cristo en el Calvario fue suficiente, porque allá en la cruz, aunque el diablo creía que le estaba ganando la batalla al Señor, hermanos, él no sabía lo que estaba pasando. Allá en el Calvario, mientras Cristo moría, alabanzas al nombre de mi Gloria a Señor. Dios. Mientras el diablo y sus demonios hacían fiesta, porque pensaban que al Cristo morir ellos le habían ganado la batalla al Señor Jesús. Ellos pensaban que ya se había terminado toda la oposición para ellos. Y cuando lo bajaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro, el diablo y sus demonios estaban felices,
pero ellos no sabían que el Señor con su muerte en el Calvario vino a darle muerte a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, le dijo el Señor, aleluya. El diablo no sabía que era Jesús el mismo que se ofrecería como sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando lo llevaron al sepulcro, el diablo celebraba con sus demonios. Pero al tercer día se abrió el sepulcro, se rompió aquella boca de aquellas peñas donde lo pusieron, y de allí se levantó el Cristo glorioso para decirle al diablo: las almas que tienes atadas las vas a soltar ahora mismo, porque el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. El Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Entonces, iglesia, en el Antiguo Testamento la palabra salvación está relacionada con la obra, aleluya, de liberación que Dios efectuó sobre su pueblo. Liberación de sus enemigos, liberación del juicio divino, liberación de las enfermedades, liberación de los oprobios, liberación de la calamidad, liberación de tantas cosas, hermanos, de todo aquello que había en general en contra de nosotros. Pero gloria a Dios que para nuestro tiempo es un tipo de la obra del Señor en el Calvario para liberarnos a nosotros de la condenación eterna. Amén. Hermanos, valoremos esto. Amén. Valoremos esto. Amén, amén. Gástele más tiempito al Señor. Amén. Dedíquele más tiempito a Dios. Esto es muy importante, iglesia. Estamos en los últimos días. Amén. A veces nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, hermano, y estamos en los últimos días. Y claro que hay que cuidar lo que el Señor nos da, pero más importante que esta salvación no hay nada. No hay nada. Valoremos el estado, la posición en la que Dios nos ha puesto. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A usted no lo salva la religiosidad, hermano. A usted no lo salvan las buenas obras. A usted no lo salva, hermano, sus conceptos. A usted no lo salvan las ideas de alguien, no. A usted solo lo salva Jesucristo por su obra del Calvario. Créala. Aplíquela en su vida. Viva para Dios. Gócese con Dios. Amén. La carne a veces nos invita a apartarnos del Señor, nos invita a enfriarnos en la vida cristiana, pero esta noche Dios nos invita a acercarnos a Él, acercarnos a Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar.